Pero antes de empezar, vamos a estar seguros que estamos en compañerismo con Dios, por medio de usar 1 Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda impureza. Esa impureza quiere decir las cosas que hemos pecado en cualquier otro modo, para estar seguro que estamos en compañerismo con Dios. Tomamos unos cuantos segundos para hacer eso en privacidad y entonces empezamos la clase. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado de poder otra vez juntarnos para otra vez hablar de tu palabra, reconocer tus verdades. Padre, ayúdanos a comprendernos y poder utilizarnos en nuestras vidas para que sea glorificado en el nombre de Jesucristo. Lo pedimos. Antes de tomar el examen, voy nomás tomando algunos minutos para dar un sumario de lo que hemos hablado durante este tiempo. La iglesia, vemos que hemos hecho esa distinción entre la iglesia y Israel. Vemos que hay muchas profecías que hablan y esas profecías están dirigidas a Israel, no a la iglesia. Alguna gente piensa que la iglesia ha ganado el lugar de Israel y todas las promesas le vienen a la iglesia. Eso no es cierto, lo hemos visto en las escrituras. Vemos los diferentes pactos que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. El pacto lucero empezó, y eso era un pacto que vemos que tiene que ver con obediencia. Si ellos mantenían obedientes a la ley, entonces podía seguir Dios, tener compañerismo con ellos y les bendecía. Pero si no, Dios les prometió también castigo hasta el nivel de sacarlos de la tierra. Vemos que Mesías, durante ese tiempo que están fuera de la tierra, hablamos de Daniel, como en la profecía de Daniel, que Dios le prometió a Israel 490 años, y en esos años iba a haber tiempo donde ellos estaban bajos de los gentiles, pero al fin, cuando Dios Jesucristo regrese, Él va a cumplir los pactos. Todo lo que ha prometido a Israel lo va a cumplir cuando regrese aquí en la tierra y establezca su reino milenial, ¿verdad? Y vemos ahí, cuando hablamos de los 4 evangelios, vemos que no tiene que ver mucho con la iglesia, en el senso que no es algo directo. Mucho de lo que está hablando habla del reino de Dios, el reino que va a venir. Está hablando literalmente del reino milenial. Pero sí vemos algunas parábolas donde Cristo habla y explica cosas que, como vimos en Mateo 13, hablamos de que ahí se describe el tiempo desde cuando Jesús se va hasta que regrese. Ese parábolas, vimos cada uno de ellos tenían algo que ver con lo que iba como ocurrir con Israel, y ahí se menciona, pero sin mencionar la palabra o el nombre de la iglesia. Parece que uno de las parábolas tenía que ver con la iglesia. Vemos que hay varios acontecimientos que van a suceder antes de la venida de Cristo, pero vamos a reconocer la apostasía. Es una de esas cosas que decimos desde el tiempo de Pablo, de los apóstoles, empezaron a hablar cosas contra la voluntad de Dios, contra lo que es el plan de Dios, y se llama apostasía, pero eso no es una seña. Eso vamos a reconocer, eso va a suceder hasta el último día, hasta cuando Cristo regrese. Y vemos que nosotros debemos de interpretar la Biblia literalmente al menudo, donde vamos a reconocer que hay cosas a veces ponen figurativas, que no podemos decir, bueno, por ejemplo,
Herodes es un zorro. No quiere decir que ya tenía patas y ya andaba como un animal. No, está hablando de su comportamiento, ¿verdad? Entonces por eso decimos, pero en lugar cuando habla que la agua se cambia a sangre, no necesitamos buscar mucho más símbolos y todo, se cambia a sangre, si dice eso. Vimos que el tribunal de Cristo, después cuando Él regrese, el rapto, antes que regrese a la tierra, el rapto ocurre y tenemos el tribunal de Cristo, y en ese momento está un juicio de los creyentes. Nadie que va a estar ahí que no es creyente, que no es salvo. Va a ser un tribunal a ver qué has hecho con el tiempo y los dones que te han dado. Y ahí va a haber recompensas, pero no va a traer de pecados y todo eso, porque Cristo murió en la cruz por todos los pecados. Vimos que el Espíritu Santo, durante este tiempo, es el que, este tiempo que estamos, detiene a Satanás y todo su poder, lo detiene a un lado, y se va a quitar cuando la iglesia se va, y entonces aquí en el mundo va a quedar nomás incrédulos, y entonces va a haber un gran tiempo donde Satanás, su anticristo, viene y tiene poder. Políticamente, reconocemos que él va a venir de parte del imperio romano. Es lo que él va a venir con eso. Y entonces también que va a haber guerras, y hemos hablado poco de eso, que les mencioné unos 5 o 6 guerras que les menciono, pero eso es durante la tribulación. A lo mejor va a haber una que a lo mejor antes de la tribulación, pero mayor lo que está hablando es durante esos 7 años. Y vemos que Génesis y Daniel y Apocalipsis hablamos la última vez, hablamos de la bestia. Y la bestia a veces se refiere al imperio, y de vez en cuando habla de la persona que está el líder de ese imperio, y lo llama la bestia. Pero mucho de lo que vemos en Daniel y Apocalipsis, como les digo, a veces está refiriéndose al imperio, y a veces se refiere a uno de el líder de eso. Bueno, vamos a seguir con, la otra vez terminé con el anticristo. Les di bastantes detalles sobre él. Ahora vamos a seguir a la segunda persona, que es el falso profeta. Y empezamos con que la segunda bestia que sale de la tierra es un imperio religioso que completa el imperio de la primera bestia. Hablando del anticristo, ellos trabajan juntos. Los 2 cuernos es lo que se describe. Vamos en Apocalipsis 13, 11 a 18. Vamos a empezar con 11. Y vi otra bestia que sube de la tierra y tenía 2 cuernos antes a los de un cordero, y hablaba como un dragón. Exigía toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra, en la tierra, los que moran en la tierra lo adoran a la primera bestia, y cuya herida mortal fue sanada. Ya hablamos de la primera bestia, que parece que había una herida, y parece como un sacerdote que dice: a este vamos a adorar. Y vemos aquí los 2 cuernos como un cordero, probablemente indican su naturaleza como de dos partes, porque hay 2 autoridades. Cuando vemos cuernos, estamos hablando de 2 autoridades. Es posible, si cada cuerno se refiere a 2 individuos, entonces puede indicar que hay un hombre que está poseído por un demonio, y eso podría explicar por qué tiene las dos cuernos. O también se puede referir a 2 funciones: un líder religioso
y a lo mejor tiene el poder, autoridad política, así como en Israel. Pueden ser las dos cosas para el territorio de Israel. Por eso, porque ahí vemos que él va a tener autoridad de poner algo en el templo. Y eso parece que él viene de los judíos. Por eso tenemos varias otras razones, pero ahorita eso es uno de ellos. Y vemos que vamos que a lo mejor tiene esta capacidad, y entonces ¿dónde? Esta bestia se levanta de la tierra. Muchos entienden que esto habla de la tierra de Israel. No nomás quiere decir es humano, porque vamos a decir Eris, quiere decir mundo de la tierra, pero aquí tierra muchas veces se utiliza para la palabra hablando de la santa tierra de Israel. Porque esta bestia se levanta un ídolo en el templo, y es lo que vemos aquí en Apocalipsis 13, nos dice, además, engaña a los que moran en la tierra. Nota esa frase, moran en la tierra, está hablando de gente que son incrédulos. Vamos a ver que ellos van a ser las personas que tratan de hacerlo arrepentir por medio de toda la dificultad de la tribulación, tratar de convertir a esta. Y estos son los que, aquí dicen, los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió. Entonces, me gusta esta palabra, cada vez que vemos está concedido, algo que le permite, y eso quiere decir Dios. Y aquí en este caso, hasta en la bestia lo permite tener hacer en la presencia de la bestia. Entonces su autoridad no es más alta de la bestia, es algo que es sobresaliente de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la vida de espada y que ha vuelto a vivir, y se concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablará y hacia dar muerte a todos los que no adoran a la imagen de la bestia. Parece que este ídolo que va a estar puesto ahí, va a tener algo, este falso profeta va a hacer una seña y se va a mover, va a poder hablar y va a poder matar a gente. Y es lo que Cristo nos menciona en Mateo 24, cuando le está hablando de las señas de cuando Él va a regresar. Y a los discípulos se les pregunta, y entonces les dice a ellos, por tanto, cuando ves la abominación de desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, por lo cual en el lugar santo, el que lea, lo entienda. Entonces ahí nos está diciendo, aunque en el tiempo de Daniel, él existió como 600 a 500 años antes de Cristo. Entre medio había otro hombre que salió de los griegos, y él empezó a poner un ídolo en el templo, y les dijo a ellos, voy a matar un cerdo ahí mismo en el templo, la sangre y todo eso, lo contaminó el templo. Y mucha gente dice, bueno, eso ya se cumplió, como les ha dicho. Sí, pero todavía no. Vamos a reconocer que en ese momento había algunas cosas que estaban cumpliendo ese hombre, que el ídolo en el templo y que iba a hacer sacrificio, y paró los otros sacrificios normales, es cierto, pero él no se clamó siendo Dios. Es algo que va a suceder en el futuro con el anticristo verdadero. Mientras que la primera bestia sale del mundo gentil, la segunda bestia surge de Israel, y hace pasar por un cordero, se hace pasar. Vemos aquí, según esta interpretación, la segunda bestia es judío y puede presentarse como el Mesías de Israel. Él podía
hacer eso cuando está aquí. Y vamos a decir, aunque es un falso Mesías, y a lo mejor tiene el poder y todo eso, Satanás le da esa capacidad de hacer milagros, señas en el cielo, caer hasta fuego a la tierra. Son cosas que gente dice, bueno, entonces es poderoso. Pero dice, su destino, vamos a reconocer, que con eso va a engañar a los que lo siguen. Su destino de la bestia fue, la bestia y los falsos profetas van a estar agarrados y tirados en el lago de fuego directamente. No va a haber ningún juicio. No van a llegar al gran trono blanco donde ahí se abren los libros y no va a haber nada de juicio completamente. Dios nos va a llegar, cuando Cristo venga, los va a echar directamente al lago de fuego. Y vemos que en Apocalipsis 19:20 la bestia se fue prendida y con ella el falso profeta. Y es donde vemos aquí, y los dos fueron arrojados al lago de fuego. Entonces ya sabemos su destino. Y lo que me gusta es, la escritura no trata de decirnos nomás parte de la historia, te dice sí, tiene éxito, pero al fin del día va a ser arrojado al lago de fuego. ¿Quién es? Y aquí es donde vamos a reconocer, la Biblia no dice, sí, es judío. No quiero que les dé esa impresión. Lo que quiero decir es que la gente que ha estudiado esto ha llegado a esa conclusión por medio de varios datos. Y es lo que les voy a presentar, algunos de ellos aquí. Se identifica como falso profeta. ¿No te entiendes de dónde vienen los profetas? De los judíos. ¿Me entienden? Y eso podemos ver varias descripciones en Apocalipsis 16, 13, 19, 20 y 20 días. Y vemos aquí en 20 días dice el diablo que engañaba y fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Notan aquí como su descripción de este falso profeta. Habla como dragón. ¿Quién es el dragón corrado en Apocalipsis? Satanás. Y que significa que habla efectivamente, su mensaje es el mensaje de Satanás. Habla como dragón, habla por medio de Satanás. 12:9 identifica al dragón como Satanás. Y entonces Apocalipsis 13:15, la Biblia nos dice un poquito más. Y se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia, ¿verdad? Hablando del anticristo, lo que está haciendo. Y también hablará de haciendo dar muerte a todos los que no adoren a la imagen de la bestia. Puede ser que el Señor es predicador, cuando habla como dragón, quiere decir es una persona que sabe hablar con palabras mejor que yo, en español, ¿verdad? Pero en la lengua donde él va a comunicar mucho más efectivamente, aunque es mentira, y lo que yo estoy diciendo no son mentiras. Y cuyas palabras con poder demónico, ¿verdad? Para engañar a la multitud. Es posible, y esto es una de las razones que los menciono aquí, es que viene, a lo mejor, viene del tribu de Daniel, porque de Dan. Y ese es para cumplir la profecía que Jacob dijo en Génesis 49, 16 y 18. Dice, Dan juzgará a su pueblo, ¿verdad? Quiere decir, ¿de dónde vienen los reyes de Judá? ¿De cuál tribu? Hay 12. ¿De cuál tribu viene David? De Judá. Entonces ahí vemos que
está dirigido como el que va a dirigir. Pero noten aquí, Jacob predijo que Daniel va a juzgar. Y por eso él declaró que el hijo legítimo de mayor edad era el que debía de mandar. Debía de tener el mismo estatus de los jefes de los otros tribus que ellos tenían. Pero vemos, notan cómo él lo describe, de que una víbora en el camino será Dan. El serpiente mencionado en lo que estamos hablando es una bestia y parece que de 2 cuernos. Vemos que se color arena con muchas blancas y negras se oculta de como camouflage, como fluye, ¿verdad? Que cambian, se pone al lado para poder cambiar colores y todo eso. Por eso esa es la víbora que estamos hablando. Entonces mejor que es posible que este Daniel se parezca que es una gran persona que está liderando la gente en el modo correcto del pueblo de Israel. Pero el tribu de Daniel cayó en profunda apostasía y adultería. Ellos eran los primeros que eran parte de los tribus que fueron al norte. Allí es donde hicieron altares a otros dioses y todo eso. Y es el primer tribu que vamos a decir, parece que se hizo más peor que los demás, y era el primero. En Jueces 18:30 dice, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen tallada, y Jonatán, hijo de Gerson, hijo de Manasés, y sus hijos fueron sacerdotes para el tribu de los danitas, y hasta el día del cautivo de la tierra, hasta cuando Asirio vino y los sacó de la tierra, es cuando ellos terminaron de ser sacerdotes. Pero a ese momento están ahí en la falsa religión. Y por eso, y vemos también, no son parte de los 144,000 que se menciona. Cuando dice 12,000 de este tribu, 12,000 de este tribu, de 12,000, Dan no está mencionado allí, en esos 144,000 evangelistas. Otra razón porque pensamos que es probable que viene de Dan. Y entonces, ¿cuándo esto va a suceder? La tribulación comienza el mundo hasta llenos de incrédulos, como decimos, cuando empieza y sale todo lo que son los creyentes, la iglesia, vamos a decir, en ese momento nomás quedan incrédulos. Vemos que el falso profeta puede ser uno revelado en principio, pero ciertamente para la mitad de la revelación, ya cuando dice el falso profeta, hay que poner el anticristo ahí en el templo, ya se puede identificar quién es el falso profeta en ese momento, por seguro. A lo mejor se va a identificar en principio, pero para ese tiempo definitivamente, porque él es el que llama a la gente que adore al anticristo. Vemos también que aquí en Daniel 12:11 dice, desde el tiempo que el sacrificio perpetuo se abolió y puesto la abominación de desolación, habrá 1290 días, quiere decir 13,5 años. Es lo que uno calcula eso, la segunda mitad. Y vemos que la persecución de los santos, Apocalipsis 12, versículos 13 a 15, y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, cuando sucede eso, en mitad de la tribulación, en ese mismo momento, recibirá a la mujer
que había dado luz al hijo varón, hablando de Israel, es el que dio luz a Jesucristo. Y se le dieron a la mujer las alas de las dos alas de un gran águila, al fin de que volará de la presencia del serpiente al desierto, y su lugar donde fue sentada por un tiempos y medio tiempo. Otra vez hablando 3.5 años. Entonces es cuando Satanás está tirado a la tierra y sus ángeles ya no pueden entrar, ya les quita la visa de poder entrar al cielo, y entonces ahí está atrapado aquí en la tierra, y por eso es más peor para la gente que están viviendo durante ese tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué existen estos tres personas? Vamos a decir Satanás, el anticristo y el falso profeta. Vemos para cumplir parece la Trinidad demónica, quiere decir que a lo mejor ellos están imitando lo que Cristo hizo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el modo que ellos pueden hacer lo mismo. Satanás busca tomar el lugar de Dios, el Padre. La primera bestia en lugar de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de los Reyes. Él quiere mandar a todos. Y vemos que la segunda bestia es falso profeta, tiene el papel como el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que está en cargo de dar dones y todo eso, los milagros y todo eso. Y que así como el Espíritu Santo nos lleva a adorar a Cristo, a Dios, al Padre, ¿verdad? Este es el último intento de Satanás para sustituir la verdadera fe en Cristo por una religión falsa. ¿Y cómo hace esto? Mantener su control sobre las habitaciones de la tierra, todos los que habitan la tierra, por engaño, milagros y pena capital. Si ellos no obedecen, no adoran la bestia, los matan. No pueden comprar o vender nada si no fuera que tengan la marca de la bestia. Y vemos eso en Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Además, los que moran en la tierra, a causa de las señales que se le concedió hacer la presencia de la bestia, dijeron los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tenía la herida, ¿verdad? De la espada, y se le concedió dar aliento a esa imagen. Todo eso, y dice que quisiera dar muerte a todos los que no adoren a la imagen de la bestia. Esta bestia utiliza señales milagrosas, prodigios, incluyendo hacer descender fuego del cielo. Ese es y estabilizar la credibilidad para la gente, para que ellos piensen que sí, realmente es poderoso. Y aquí en Apocalipsis 13:13, y también hace gran señales de tal manera que aún hacer descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Entonces esto es la capacidad de este falso profeta. Esto, ¿cuándo va a suceder? La escritura nos explica que llega a dar aliento a la imagen de la bestia para poder matar a los que no adoren al anticristo y a Satanás. Y esta autoridad en todo el mundo, y está respaldado por el anticristo. El anticristo dice, lo estoy manteniendo, y los que no obedecen, también él va a dar muerte a la gente. Y dice, como digo, en Apocalipsis 13:12, exigirá toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. En su presencia quiere decir, es porque él está protegiéndolo.
Si no fuera por Él, nadie le pagaba atención, ¿verdad? La imagen será extraordinaria y hacerlo hablar, ¿verdad? Esto no significa que le da vida. Mucha gente, vamos a decir, que le da la capacidad de dar vida. Dios es el que da vida. Parece lo que Él puede hacer es endemoniar, meterse adentro. Y una de las cosas que Jesucristo dijo, que va a ser como los tiempos de Noé, otra vez, en el tiempo antes que Él venga. Y uno dice que, pues, ¿qué estaba pasando en los días de Noé? Y dice que se casaban y se daban en casar y todo eso. Pero eso es normal, ahorita nos casamos. Gente se casa todos los días. ¿Por qué menciona eso? Notan ahí en Génesis capítulo 6 que los hijos de Dios agarraban y se casaban en cualquiera que ellos querían. Y es cuando tenían la unión entre estos ángeles caídos y las mujeres, y tenían hijos que tenían gran poder. Y por eso parece que es lo que en ese caso esos hijos, yo pienso que son los demonios que todavía siguen en el mundo. No tienen cuerpos porque estaban durante el diluvio, se estaban destruidos, pero su espíritu que se dio todavía sigue. Y vemos que le da aliento, pero no significa tendrá alguna clase de habilidad de poder resolver. Y podría ser un robot. Ahora ya tenemos esa capacidad de hacer gente. Ahorita yo me acuerdo, está viendo una exhibición de una mujer que está hablando. Parece una mujer normal, pero es un robot. Se le quita la cabeza y ahí enseña que es un robot. Y eso ahorita se puede hacer. Imagínate, ya con poder de demonio puede ser hasta más. Y vemos que en Apocalipsis 13:15 dice: se le concedió dar aliento a esta imagen de la bestia, para que la bestia también hablara y así era dar muerte a todos los que no adoren a la bestia. Entonces ya con este demonio dentro de esta máquina, o a lo mejor una persona, un animal, o lo que sea, van a poder hacer esto. Ahora, ya terminamos con la falso profeta. Vemos la gran tribulación en contraste con lo que es la tribulación general. Vamos a ver, cuando hablamos de tribulación, vamos a explicar qué queremos decir. La doctrina de la gran tribulación en el Antiguo Testamento, y vamos a ver también dónde se habla de la gran tribulación en el Nuevo Testamento. Primeramente, esta palabra que utilizamos, que si es tripsis, esa palabra en griego se utiliza para hablando de este tiempo de tribulación y también tiempo en nuestra vida que tenemos tribulación y aflicciones, angustia de corazón. Se puede hablar, y si hablamos algo general, que se llama tribulación. Aquí en Job 5:7 dice: porque el hombre nace para la aflicción. Esa es la misma palabra pero en hebreo, como las chispas que vuelan hacia arriba. Entonces Juan en el Nuevo Testamento dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tenás tribulación. Ahí sí es tripsis. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, la iglesia no, mucha gente dice el rapto es algo para que la iglesia no pase por la tribulación. No, nosotros estamos ahorita viviendo en tiempos donde hay tribulación. No estamos escapando en ese senso. Dios ha prometido a la iglesia no pasar por la gran tribulación, por ese tiempo de los 7 años. También 3 y medio años, pero también incluyendo todo completamente.
Es una experiencia común de la raza humana. Judíos, gentiles, la iglesia, y esto resulta del pecado, rebelión contra Dios. Por eso hay este tipo de aflicciones en este mundo. Y entre Dios y Satanás en el mundo, pues a veces vamos a estar entre medio de esa batalla. Y aquí, como le dice a la mujer en Génesis capítulo 14, Génesis 3, 14, la mujer le dijo, en gran manera multiplicará tu dolor en parto y dolor darás luz a los hijos. Eso es parte del proceso de vida. Me acuerdo cuando la primera vez mi hija me dijo, esto no es justo. Y yo dije, qué bueno, ya estás aprendiendo, el mundo no está justo, no va a haber justicia aquí en este mundo. Si es milagro. Y entonces le dice al hombre, y con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que volverás a la tierra. Entonces esto va a haber conflicto dentro de nosotros, en la familia y afuera. Eso no es algo fuera de lo que es común. También vemos que hay tribulación de la iglesia. Estamos pasando, dice, es afectado por Satanás y para el tiempo presente. Durante esta vida, donde vivimos, vamos a tener aflicción. Y eso, la Biblia, la palabra tripsis, se utiliza tribulación. Aquí en primero de Tesalonicenses habla, por ejemplo, porque en verdad cuando estamos con vosotros, predicamos que enviamos a sufrir aflicción. Esa es la palabra, tripsis. Y así ha acontecido, como ya sabéis. Cristo en Colosenses 1:24, Cristo en vosotros y la esperanza de gloria. Ahora me alegro que mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta en las aflicciones de Cristo. Cuando hablamos de las aflicciones de Cristo, estamos hablando que la iglesia va a pasar por aflicciones. Cuando Pedro, creo que Pablo aprendió esto cuando estaba yendo en el camino de Damascus, cuando él decís, Jesús lo tumba de su caballo y está ciego y dice, Saúl, Saúl, ¿por qué me has perseguido? Y entonces él dice, pues ¿quién eres tú? Yo soy Jesucristo, el Señor. ¿Y quién estaba persiguiendo? Estaba persiguiendo a la iglesia, las personas que estaban en parte del cuerpo de Cristo. Y entonces lo que Cristo está diciendo, cuando aflijas a ellos, a la iglesia, estás afligiéndome a mí. Él no hace una distinción en ese senso. Por eso está cumpliendo, cuando él dice estoy sufriendo, pero es parte del cuerpo de Cristo que vamos a sufrir en este mundo. Hay otros pasajes que hablan de lo mismo. Y entonces hay que reconocer que Israel también está pasando por aflicción, ¿verdad? Tribulación. Este es para Israel, es el juicio de Dios para el pueblo de Israel y vamos a reconocer esto cuando habla del tiempo de juicio contra Israel. Vemos, esa es la tribulación que estamos hablando de estos 7 años. Y eso se expresa en diferentes otras frases, como el día de Jehová en Isaías, la angustia o tribulación en Deuteronomio 4:30, el tiempo del día de angustia de Daniel 12:1, con el tiempo de angustia, está hablando de todo lo que pasa durante la tribulación. Entonces aquí en Daniel 9:24 nos está hablando de este últimos 7 años, vamos a decir, les da todo el tiempo, pero noten aquí, dice 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. ¿Cuál pueblo está hablando? El pueblo de Daniel, los judíos, ¿verdad? Porque la razón que esto está sucediendo es que Daniel, en capítulo 11, está orando a Dios y dice,
Padre, Dios, acuérdate de tu promesa, que íbamos a estar 70 años aquí afuera y ahora estamos arrepintiendo. Él dice, él se está arrepintiendo, no nomás para él, mis pecados, dice, los pecados de nosotros como pueblo. Y por eso Daniel se identificó como el pueblo de Israel. Y entonces Dios dice, para tu pueblo en este caso, dice, y tu santa ciudad, está hablando de Jerusalén, para poner a fin la transgresión, para terminar, noten aquí cada propósito, para terminar con el pecado y para expiar la iniquidad y para traer justicia eterna. Y aquí, por ejemplo, la primera parte, los primeros 3 cosas, para el fin de la transgresión y para terminar con el pecado y expiar la iniquidad. Esto sucedió la primera vez que Cristo vino. Él cumplió con todas estas 3 partes en la primera venida de Cristo. Cuando Él fue a la cruz, se terminó. Pero sigue, y para traer justicia eterna, eso viene cuando Cristo viene. Y para sellar la visión de la profecía, quiere decir, ya cuando se cumple todo lo que te hemos dicho. Y para ungir el lugar santísimo. Esto sucede al fin de la tribulación y cuando estabiliza Cristo su reino aquí en la tierra, hace Jerusalén y pone otra vez el santuario y ahí es el centro del mundo. Es cuando cumplen estas 3 otras partes, la siguiente mitad de este versículo. Y entonces ahí les da a entender a Daniel, has de saber que desde la salida del orden para restaurar, a reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta cuando el Mesías aparece. Y eso sucedió cuando Cristo vino aquí en la tierra y se presentó en Jerusalén como el Rey de Reyes, cuando estaba vamos a decir, la semana antes que lo crucificaron. Cristo cumplió con esto. Pero noten aquí, habrá 7 semanas y 62 semanas, que es eso, 69, ¿no? 69 semanas total. Entonces ahí, y volverá a ser edificado con plaza, paso y para el tiempo de angustia. Entonces para ese tiempo vamos a reconocer dice que cuando el decreto, ya creo que les expliqué otra vez, que cuando el rey no era de Babilonia, pero de los persios, les mandó, dijo, ya habían como 3 diferentes declaraciones, pero el tercero es cuando dice, ahora sí pueden regresar y estabilizar y hacer su templo y edificar las paredes de Jerusalén. Y eso sucedió. Pero entonces dice, después de las 72 semanas el Mesías será muerto. Entonces ya cuando muere Jesucristo y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe, noten lo que pasa seguido. Dice, muere Jesucristo y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces ya se estabilizó el santuario, la ciudad. Ahora, después que Cristo regrese, entonces va a ser destruido otra vez. Es lo que está diciendo. Ahora, eso todo sucedió en AD 70, se destruyó lo que es el templo y la ciudad. No tenían lugar los judíos para regresar. Y entonces ahí es donde vemos esto. Y entonces será muerto y aún hasta el fin habrá guerra y la desolación están determinados. Y a él, ahora ¿quién es él en este caso? Este es el anticristo, él, porque vamos a decir, habla del príncipe, dice, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Quiere decir, aquí es donde hablamos de los romanos. Es la gente, el pueblo, pero no él, no el anticristo.
no lo hace, el pueblo lo hace, Roma. Y entonces habla de él, en este caso, hará un pacto firme con muchos por una semana, la última semana que le falta para cumplir. Pero la mitad de la semana va a poner fin al sacrificio. Ahí es donde hablamos del anticristo cuando él lo hace. Ahora también en Mateo, Jesucristo habla de este tiempo. Y estando sentado en el monte de Olivos, se acercaron los discípulos, aquí en Mateo 24:3, y en privado diciendo: dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo. Son tres preguntas. Esto cuando hablaba de lo que cuándo va a ser destruido el templo, se explica después. Aquí también explica de cuál es señal de su venida. Aquí es donde Cristo lo responde. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie nos engañe, porque muchos vendrán de mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Entonces va a haber muchos anticristos, va a haber mucha gente que va a decir, y engañarán muchos. Y habréis de oír guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Entonces quiere decir, aunque tengamos las guerras y todo, ahorita, hoy todavía hay guerras y rumores de guerras. Eso ha sucedido desde el tiempo de Cristo hasta hoy. Ahora se oye más, ¿saben por qué? Porque tenemos la red. Se publica cualquier guerra que está pasando en otro país, en otro lado del mundo, sabemos de este lado, ¿me entiendes? Por eso habla de rumores también, y ya hasta no sabemos quién es quién. Y entonces, pero nos dice que esto no es el fin. Entonces dice que decir, no voy a regresar todavía, porque se levantará nación contra la nación y reino contra el reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Esto está sucediendo hoy. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Ahora, cuando habla de los comienzos de dolores, es que ya sabe que cuando, yo no sé, pero me lo han platicado. Cuando una mujer va a estar listo a dar luz, en principio pues hay dolores, y duele poquito. Entonces se hace peor y peor y peor, hasta cuando ya está listo para dar luz, ¿verdad? Y es lo mismo, es el patrón que Cristo está diciendo, que va a haber guerras aquí, guerras se va a juntar más y más y más y más, y hasta que el tiempo venga. Y por eso, durante los primeros 3,5 años, vamos a ver que esto se cumple hasta mucho más. Ahorita vemos guerras acá, pero durante ese tiempo el anticristo quiere consolidar todo su poder, y estas 10 de todas las naciones que hay se van a reducir a 10. Estas 10 van a ser representantes de todo el mundo. Por eso va a haber algunas naciones que ya no van a existir, ya no van a ser destruidas, o van a estar bajo de un imperio. En ese caso, el imperio del anticristo va a tener, y lo va a reducir y partir todo en 10 partes. Y esto dice que esto es solo el comienzo. Entonces te entregarán a tribulación y te matarán, y serás oídos de todas las naciones por causa de mi nombre. Es lo que sucede durante los primeros 3,5 años. Los 144,000 judíos van a estar evangelizando y van a ser perseguidos por todo esto. Y muchos tropearán, entonces caerán y se traicionarán unos a otros, y otros te odiarán, te van a dar odio contra ti, ¿verdad? Y se levantarán muchos profetas falsos, y muchos van a engañar a muchos. Y debido al aumento de la iniquidad y el amor de muchos se enfriará.
Es decir, durante este tiempo la gente, ya que nomás son incrédulos, se van a hacer peor, ya no van a tener nada de... Y ahorita, si ves un ejemplo, es durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, que había, ¿sí?, hombres que iban a la iglesia y iban a su trabajo durante la semana, y ahí estaban niños, mujeres, y los quemaban, o les echaban veneno para matarlos y todo eso. Entonces ya terminaron, al siguiente domingo iban a la iglesia, se sentían bien. No tenían como algo de, ¿cómo se llama? Movimiento de lo que estaban haciendo, lo hacían como si era normal. Y eso es nomás un poco. En ese tiempo, durante la tribulación, va a ser peor la gente. Y es lo que está diciendo aquí. Pero noten aquí, y entonces vemos, y se levantan muchos falsos profetas, versículo 12 de Mateo 24:12. Debido al aumento de la iniquidad, este amor se enfriará muchos, ¿verdad? Pero el que se persevera hasta el fin, ese será salvo. Bueno, por eso lo estoy diciendo. Esta parte, esta frase no está diciendo que si no aguantas y haces buenas cosas hasta que mueras, entonces no vas a ser salvo. Esto está hablando de físicamente. Físicamente van a pasar por estas dificultades, y si se mantienen vivos hasta el fin, van a poder entrar al reino milenial. ¿Entienden? De eso está hablando, no que por medio de sus refuerzos se van a mantener salvos en ningún modo. Esto está hablando de ser salvos físicamente. No van a poder comprar y vender si no tienen la marca, pero van a robar o cualquier otro modo de hacerlo. Pero si se mantienen hasta el fin, eso lo va a hacer. Y el versículo 14 dice, y este evangelio del reino, ¿no? ¿Cuál evangelio? Está hablando de la buena noticia, es que el reino va a venir. Cristo va a regresar y va a estabilizar el reino milenial. Ese es el reino que él está hablando aquí. Y a todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y si vemos en el libro de Apocalipsis, va a haber un ángel que va a anunciar el evangelio en toda parte del mundo. Y eso se cumple, literalmente se cumple así. Y vemos esta frase del día del Señor en Isaías, porque cuando habla del día del Señor, a veces está hablando de un 24 horas, a veces está hablando de un periodo de tiempo. En Isaías 2:12, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todos los que soberbio y altivo, contra todo lo que se exaltado y será habitado. Vamos hablando que ese es el día cuando Cristo termina el fin de la tribulación, regresa, y entonces es donde estabiliza su reino milenial. Y Isaías 13:6, y mir, porque cerca está el día del Señor, y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Entonces va a ser tan rápido que va a destruir esta guerra que hablamos de Armagedón. Realmente no es guerra, aunque se juntan, hay reinos y hay mucho ejército, pero se termina en un segundo. Jesucristo viene, sale de su boca y los destruye en segundos. Por eso no hay batalla, es una guerra sin batalla, imagínense. Y entonces hay varios otros, no quiero darles muchos, pero sería el día de angustia, día de destrucción, desolación, día de tinieblas, y vemos día nublado y de densa oscuridad. Así muchas de estas diferentes frases se utilizan para describir lo que va a estar sucediendo durante el fin de la tribulación. Bueno, cuando hablamos de la gran tribulación es que se refiere a
la más intensa, segunda mitad, la última mitad de estos 7 años. Jeremías profetizó que esta tribulación se llama en tiempo de las angustias de Jacob. Cristo mismo lo llama últimos 3,5 años, porque dice, cuando ves esos puesto en la imagen, la abominación de desolación, dice, entonces es la gran tribulación. Aquí en Mateo 27, ¿qué es? 15, 27. No, dice, y hará un pacto firme. Eso es Daniel. En mitad de la semana pondrá sacrificio, ofrenda cereal. ¿Qué se me pasó? Aquí. En Mateo 24, 15, 21 dice, por tanto, cuando ves la abominación de la desolación que se hubo por el medio, y habló por medio del profeta Daniel, colocado en el lugar santo, que el que lea, que entienda. Entonces los que están en Judía huirán a los montes. El que está en los sote no baje a sacar cosas de su casa. El que está en el campo, entonces dice rápidamente, sálgate en segundos. Pero hay que de los días que están en sí, para las que están en cinta y las que están criando aquellos días, orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni el día de reposo. Noten aquí, esto está hablando a quién, a judíos. Para mí el día sábado no quiere decir nada, no trabajo. Bueno, ya no trabajo porque yo estoy retirado, pero el día, esto es algo hablando de los judíos, porque los judíos todavía guardan lo que es el día de reposo. Ahí dice en versículo 21, dice, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. No hay otro periodo de tiempo que puede uno comparar a lo que va a estar sucediendo durante esos 3,5 años, la última mitad. Entonces, cuando hablo de la gran tribulación, estoy hablando de los últimos 3,5 años. Cuando hablo de tribulación, estamos hablando de los 7 años de la tribulación. Ok, ahora vemos más datos sobre lo que dice de la gran tribulación en el Antiguo Testamento. Vemos aquí que en Deuterónimo 4:29, ¿quién lo escribió Deuterónimo? Génesis, Deuterónimo, es Moisés. Eso en el principio de lo que es Israel. Todavía no ha pasado David, estamos hablando de él, escribió 1400 años antes de Cristo. Pero noten aquí que Dios ya sabía qué iba a suceder con su gente, su pueblo. Y ahí en Deuterónimo 4:29 le está dando una promesa. Pero desde ahí buscaréis al Señor. Ya después que Dios lo ha despreciado a su pueblo, dice, va a venir todo lo que les ha escrito en la Escritura, aquí en estos libros, que las bendiciones y las maldiciones van a venir sobre el pueblo. Y entonces, una de las últimas es sacarte de la tierra y ponerte en otro lugar. Y por eso Dios le está hablando aquí. Desde ahí buscarás al Señor tu Dios. Y harás, si buscas con todo tu corazón y con toda tu alma, en los postreros días, cuando estéis angustiados y todas estas cosas te sobrevengan, orarás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Entonces, ¿por qué la tribulación no termina o por qué no se termina el tiempo?
es hasta que los judíos reconozcan a Jesucristo como el Señor Salvador. Ahorita, aunque hay judíos en la tierra, ellos no reconocen a Cristo como su Señor Salvador, que Él es el Mesías. Ellos no lo conocen. Ese pueblo, gente que están ahí sí tienen la sangre de Abraham, pero no tienen la fe de Abraham. Y eso no, aquí dice, cuando ya llegues y te arrepientes y me busques, entonces va a regresar Cristo. Hablando de este tiempo específico, el objeto de especial atención es el del profeta Jeremías. Él es el que viene después del tiempo de Babilonia, donde está Daniel, uno de los profetas que están hablando, creo, un poquito antes o después de Daniel, es Jeremías, que él dijo que iba a regresar después de 70 años. Los va a sacar, pero los van a regresar después de 70 años. Dice aquí en Jeremías 30, versículo 1, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor, diciendo, así dice el Señor Dios de Israel, escribe en un libro todas las palabras que te ha hablado, porque he aquí, vienen días, declara el Señor, cuando restauraré el bienestar de mi pueblo, Israel y de Judá. Notan aquí, ya estaban divididos. Esto sucede en 600 después antes de Cristo. David tenía y Salomón tenían todos los 12 tribus bajo de su poder. Se dividen. Y aquí en medio de este tiempo. Y el Señor dice, también los hará volver a la tierra que les di a sus padres y la poseerán. Y estas son las palabras que el Señor habló acerca de Israel y Judá. Porque así dice el Señor. Y ahí sigue, ha oído tus voces. Dice, porque así dice el Señor. He oído voces de temor y pánico y no de paz. Podrán ahora de ver si da luz el varón. Porque el varón, veo todos los hombres con las manos sobre sus lomos, como mujer de parto, y han puesto pálidos todos los rostros. Es donde están sufriendo. Y entonces dice aquí, sino, versículo 9, dice, sino que sirven al Señor tu Dios y a David su rey. ¿Quién es ese? Jesucristo, representando. Y quien yo levantaré para ellos. Y así que tú no temas servio mío, Jacob, declara el Señor, ni atemores, Israel, porque he aquí te salvaré del lugar remoto, y tu descendencia, y de la tierra de su cautiverio, y volverá Jacob, y estará tranquilo, seguro, y nadie lo atemorizará. Quiere decir que ya cuando Cristo regrese, no va a haber ninguna nación. Nunca después, cuando Él regrese, no vemos ningún imperio gentil, nadie que pueda otra vez sacarnos de esa tierra totalmente. Entonces, vamos a ver. Y es lo que Cristo está prometiendo, y eso sucede al fin de la tribulación. Es cuando Cristo va a cumplir con esto. Vemos que aquí sí. La persona y el imperio utilizado por Satanás es el enfoque del profeta Daniel. Él explica de esta persona que va a estar sobre su pueblo. Y habla Daniel aquí en Daniel 7. Seguí mirando en las visiones nocturnas que estaba soñando y vio estas. Y he aquí, con las nubes del cielo vine uno como el Hijo de Hombre, a quien dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas servirán. Y su dominio es un dominio eterno
que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Notan que esto es al fin de lo que Daniel vio. Ya vio los otros reinos. El primer reino era Babilonia, Persia, vio los griegos, vio los romanos, y la romano parte 2, la última bestia y todo eso. Y entonces esta es la parte donde él está explicando, ya cuando viene Jesucristo, ya nunca otra vez va a haber otro imperio que va a poder destruirnos. Y vemos, habla de cómo él va a terminar con Satanás en Daniel, Daniel 9:26, habla del futuro de lo que va a venir Jesucristo, y va aquí en Daniel 9:26. Después de las 72 semanas, el Mesías será muerto, ¿cierto? No tendrá nada. Y ahí está hablando, y ahora habla del fin del Salvador, la persona que destruye y trata de destruir a Israel. Y su fin vendrá con ilusión, y hasta el fin habrá guerra, y la desolación está determinada. Dios ha determinado que va a destruir a este anticristo. Y eso es lo que se menciona en capítulo 9. Bueno, hablando de los señales de la venida de Cristo, los discípulos pedían cuál será señal de su venida, la consumación de este siglo. Aquí es donde se menciona en Mateo 24, 1-3, Marcos 13, 1-4 y Lucas 21, 5-7. Esas son las preguntas que le hacen. Jesús comenzó describiendo acontecimientos que conducen con su regreso en gloria, indicando las señales que va a hacer. En Mateo 24:1 dice: cuando salió Jesús del templo, y más respondiendo, él les dijo: ¿ves todo esto? Hablando de todo qué, del templo, hablando del templo aquí. En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra y que no sea derribada. Y entonces ahí habla de cuando él está diciendo esto se va a destruir. Ahora le da más detalle. ¿Y qué pasó? En AD 70 precisamente esto sucedió. Los romanos estaban afuera, estaban listos para destruir, pero el rey de Roma murió, del imperio de Roma. Entonces dejó el general que estaba ahí, y dejó a su hijo que se quede ahí hasta que vaya para recibir la corona, porque él iba a ser el siguiente emperador. Entonces, durante ese tiempo es cuando gente que conoció lo que Cristo dijo, cristianos, se salieron. Podían huirse a los desiertos afuera de la ciudad, y es lo que hicieron. Y entonces ya cuando él recibió su reino, entonces es cuando dijo a su hijo: entra, pero quiero mantener la ciudad. Pero lo que pasó es se quemó todo lo que es el templo. Durante la batalla se quemó, y entonces todo el oro y plata que estaba allí en el templo se quemó y se dividió. Y entonces los soldados lo que hicieron, bueno, ya se cayó todo, empezaron a sacar las rocas para quitarle la plata y el oro que quedó para llevarse. Y por eso quitaban todas las piedras. Cada piedra estaba renovada para poder sacar el oro que se dividió y se quedó entre medio. Y por eso cuando yo veo que la escritura habla de algo, Cristo aquí literalmente no está diciendo, bueno, va a ser tan destruido que parece que todas las piedras están derrumbadas. No, dice cada piedra, y lo que pasó. Y entonces vemos que
y dice, cuando les mostró el templo, el más respondió veces, dice, y en versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron los discípulos privados, diciendo, dinos, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida de la consumación en este siglo? Entonces, la primera mitad, vamos a ver aquí en un periodo de 7 años precede su segunda venida. Esa es la parte, es la señal que vamos a decir de las profetas, y todo eso nos da detalles de lo que va a suceder en estos 7 años. Imagínense, ya, capítulo 4 hasta capítulo 19 está hablando de la tribulación. 7 años están ahí y todos los detalles. Y este periodo se llama la séptima semana de los últimos 7 años que habla Daniel. Los eventos descritos en Mateo 24, 4, 8, la primera mitad de los 7 años corresponden con los ciertos modos de los 7 sellos que están descritos en Apocalipsis 6. Este periodo está caracterizado, por ejemplo, Cristos falsos, Mateo 24, 4 a 5, Apocalipsis 6, 1 a 2, hablando del anticristo. Él viene como, acuérdense, en un caballo blanco. Después vamos a ver otra vez otro que está en el caballo blanco, que es Jesucristo. Pero el primero es el anticristo. Y viene con nomás no tiene las flechas, pero nomás tiene seña para poderoso, que él le va a hacer guerra. Y entonces aquí en Mateo, en guerras y rumores de guerras, es lo que dice en Mateo 24:6. Eso corresponde a Apocalipsis 6, versículos 3 y 4, hablando del segundo sello, que habla de guerra, que se le concedió poder de quitar la paz del mundo, en los que las naciones se levantarán unas contra otras en escala mundial. Ya sabemos que hemos pasado por la primera guerra mundial por un cierto grupo de naciones. Durante la segunda guerra, otra vez ciertos grupos, pero hay que reconocer, durante la tribulación va a haber unos 10 naciones y va a haber guerra entre ellos. Y en eso podemos ver que es cuando está el anticristo consolidando su poder, y por eso destruye quita 3 de ellos y agarra su poder, y con eso controla los otros 7. Y entonces habla de las cosas durante la naturaleza, donde va a haber truenos y va a haber hambre durante este tiempo. En Mateo 7, Mateo 24:7 habla de esta hambre y todo eso. Apocalipsis 6, 5 a 6, siguiendo al siguiente sello, ¿verdad? El tercer sello es hambre, y el cuarto y quinto sellos son la muerte y martirio, donde que dice se van a estar entregados por seguirme a mí. Entonces eso es lo que está hablando, que va a haber un martirio. Entonces Apocalipsis 6 se puede juntar con aquí en Mateo 24, que exactamente estas cosas, dijo Jesús, serán como el comienzo de dolores de parto. Que dice, no son el fin todavía, es nomás el comienzo de dolores. Y es lo que dice en Mateo 24:8. Al igual de los dolores de parto de una mujer embarazada, indica que su hijo nacerá pronto.
estos conflictos y catástrofes significan que el final ya está cerca de venir. Y es precisamente lo que dice Jesucristo en Mateo 24, 3 a 8, leyendo, dice: y estando él sentado en el monte de Olivos, cercaron, y entonces el versículo 4, respondiendo Jesús dijo: mirad que nadie se engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, el caballo blanco, CO1, y engañará a muchos. Y habrá de oír guerras y rumores de guerras, CO1, 2. Y cuando no te alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, es guerra, ¿no? Eso es CO1, 3. Y reino contra reino, y en diferentes lugares, ahora estamos a sello número 4, lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. ¿Me entienden? Que Cristo les dio señales, y ahora en Apocalipsis capítulo 6 nos da más detalles de lo que va a suceder. Y entonces esta palabra es importante. En Mateo 24:9 vemos, empieza con entonces, y ahí vemos que es como dividiendo. Ya dijo el comienzo, ahora vamos a hablar de el mero durante el mero tiempo. Y eso en Marcos 13, 9 a 13, Lucas 21, 12 a 19. Jesús comenzó sus palabras, en Mateo 24, con esta palabra, entonces. El punto de medio del periodo de 7 años que se precede la segunda venida de Cristo, Israel comenzará experimentando una gran angustia. El anticristo habrá subido su poder. Para ese tiempo en lugar es que ya está en su mero lugar. El falso profeta lo pone y dice: mira, debemos de adorar a este anticristo. Habrá hecho este trato ya por de protección que Israel va a recibir, pero él lo va a romperlo así en medio de eso, así como dice en Daniel 9, 27. Y entonces va a traer una gran persecución, que vemos en Daniel 7, 25, donde se va a perseguir a los santos. Incluso establecer su propio centro de culto en el templo de Jerusalén. Y eso también se menciona en el segundo de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Esto dará lugar a la muerte de muchos judíos. Empieza con destruyendo a los judíos, porque sabes que si era posible destruir a todos los judíos, Dios perdía lo que es la batalla. ¿Por qué? Porque Él ha prometido a los judíos que iban a tener su reino, que va a haber judíos vivos aquí en la tierra, y iban a empezar en milenial. Ahora, si no cumple con eso, entonces Dios falla, va a ser falla. Por eso Satanás busca destruir a los judíos. Y vemos que los judíos creyentes serán traicionados por los no creyentes. Eso es lo que dice el versículo 10, que en Mateo 24, 10. Y muchos serán engañados por los falsos profetas, versículo 5. Y Apocalipsis 13, donde habla del falso profeta, por los señales va a engañar a muchos. La maldad va a aumentar, haciendo el amor de la mayoría de la gente. Este amor, cuando hablamos, no quiere decir que no van a amarse uno a otro, pero estamos hablando de no van a tener no van a ir interés en el Señor. Como Él dice, hay que amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. No va a existir eso. Ellos se van a amar a ellos mismos, pero significará, es lo que los que permanezcan fieles al Señor hasta el fin de ese tiempo
serán salvos, es decir, que van a ser librados de la muerte, van a ser librados de ese tiempo, porque van a entrar al reino milenial. Esto no se refiere a un esfuerzo personal, ¿no? Cuando dice los que mantienen hasta el fin, no está hablando de eso, como les dije antes, porque esto no es el resultado, nosotros no somos salvos por nuestros refuerzos, nosotros sabemos que no está hablando de eso, no está hablando que nosotros mantenemos nuestra salvación, no, está hablando de salvar la vida física para poder entrar al reino milenial. Estos entrarán en reinos con cuerpos físicos. El evangelio del reino se predica, como digo, aquí en Mateo 24:14 y Apocalipsis 14:6. Y es donde dice en versículo 13, dice, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Versículo 14 dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. El fin quiere decir cuando Cristo regrese a la tierra. Y vemos durante este tiempo, esos son los señales. Es la primera mitad. Entonces vemos el entonces y vimos que abominación desoladora. Esto está hablando es cuando Cristo responde a la pregunta sobre señal específica debiendo de la gran tribulación. Para darles a entender, pueden saber no nomás que va a regresar, pero exactamente el día que va a regresar. ¿Por qué? Cuando ya les dice el día, cuando ves esa estatua ahí, ya nomás tienes 3,5 años. Como les digo, Israel está bajo de un reloj. Dios toda vez les da tiempo. Así como dije que 490 años, sabemos que eso todos los años que se ha dedicado a Israel. Y entonces todavía les falta 7 más años exactos de 365 días. Vemos comienza cuando ven el lugar santísimo, cómo deben de reaccionar, qué deben de hacer cuando ven eso. Y dice aquí en versículo Mateo 24:15, por tanto, cuando ves la abominación de desolación que habló por medio del profeta Daniel, colocado en el lugar santo, es decir, en el templo, dice, entonces los que están en Judía huyen a los montes, el que están en el azote. Entonces ahí donde ya hemos leído esta parte donde él está explicando, luego sálganse de Jerusalén, ven a los montes, y ahí está reservado un lugar para los creyentes que lo obedecen. Si lo obedecen, van a estar salvos, no van a morir físicamente. Y ya vemos. Y aquí en versículo 22, en aquellos días no fueron acortados, nadie se salvará. Quiero decir que si no Dios mantenió el exacto días de que Él si lo decía más largo, más de los 3,5 años, nadie podía sobrevivir. ¿Por qué? Porque durante los últimos plagas son tan malas que toda la agua ya se desaparece. La gente no puede vivir sin agua, no puede. Los peces van a morir todos. Vamos a decir, ahí está hablando de algo tan terrible que no van a poder vivir. Por eso Dios lo ha contado esos días exactos y para darles esperanza. Porque yo me imagino gente que está leyendo esto en medio de la tribulación y ya ve que todavía me falta un año, todavía me falta 6 días y yo sé que va a venir Cristo, va a tener mucha más esperanza. Y vemos que dice,
porque, el versículo 24, porque si se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para que engañar así aún a los escogidos, a los que son salvos. Ver que lo que ha dicho antemano, Cristo les está diciendo que durante la tribulación va a haber esta gente que va a decir, yo soy Cristo, ya regresé. Y nota lo que dice, por tanto, si dicen, mirad, Él está en el desierto, no vayas. Mirad, Él está en la habitación interiores, no le creas. Porque así como el rampo sale del oriente y resplandecerá hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, donde está el caballero, ahí junto están los brutos. Ahí está diciendo que si yo estoy en la tribulación, ya estoy ahí en el desierto, en el lugar fuera de Jerusalén, soy judío, digo, me están diciendo, ya vino Cristo. No lo creas, quédate escondido. Porque dice, cuando Él viene, todos van a verme de un lado a otro, en ese modo. Y entonces no sean engañados. Le está diciendo esto a los judíos en ese tiempo. No para nosotros, ahorita no estamos buscando los rayos y todo eso. Cristo va a venir en el aire, nadie va a saber y eso va a ser tan instantáneo que de repente vamos a salir de este mundo. Pero durante la tribulación esto es importante saber para que no sean engañados. Y estoy seguro que algunos van a oír, Cristo está allá, vamos para allá. Y van y los matan. Por eso hay caladeras ahí. Eso es donde van a morir. ¿Por qué? No oyeron, no conocieron la palabra de Dios. Y les dijo antemano. Entonces, versículo 29 dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los potencias de los cielos serán sacudidos. Entonces ahí va a haber, aunque vamos a decir, el falso profeta puede traer fuego del cielo, Jesucristo está diciendo, yo voy a mover las estrellas, para que sepan, yo estoy aquí, ya se acabó toda esta tribulación, yo voy a estabilizar el reino milenial. Esto es lo que sucede durante el fin de la tribulación. Entonces, esas son las señas que se predicen cuando Cristo va a regresar a la tierra, no de cuando Él va a agarrarlos del cielo, en la nube. Eso no hay señas para eso. Pero para esto sí, para el fin de los 7 años, todos los 7 años, hay tantas señas y de robo, cuándo va a suceder todo eso. Ahí está. Ya mero les doy break. Ok, vamos con la importancia de la segunda venida. Vamos a ver profecías del Antiguo Testamento hablando de la segunda venida de Cristo en el Nuevo Testamento, y la segunda venida. Vamos a hacer un contraste entre lo que dice de la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento cuando Cristo viene por sus santos.